Bueno, ustedes lo pidieron y aquí vengo yo a hablar de cosas que sé pero no sé. Así que les había comentado por mi historia de Instagram que estuve todo el domingo, literal, todo el domingo. Cuando la gente me decía, no, yo estuve todo el día trabajando, ni me acordé de comer, ni me acordé de ir al baño. Yo, ay, por favor, ¿a quién le pasa eso? Pero nada, dejando eso a un lado, les quiero comentar un poco de cuál fue el proceso que seguí para hacer algunas automatizaciones de temas que a mí me estaban resultando ya molestos o que se me retrasaban, que eran posibles que se movieran más rápido o que yo ni los tuviera que tocar a través de las automatizaciones. Así que voy a llevarlos paso por paso. Es muy probable que esto sea una serie de videos específicos, así que vamos por ahí. Lo primero es fundamental y es que tienes que tener un proceso definido ya. No importa el tipo de empresa que tengas, sea una agencia de publicidad, sea una empresa de tecnología, sea una oficina médica, sea lo que sea. Si tú no tienes un proceso definido, escrito y paso a paso, no vas a poder hacer absolutamente nada. Así que no te vuelvas loco antes de empezar a buscar herramientas y cosas y que uso y que eso aquí y que eso allá. Siéntate a definir el proceso. Y por definir el proceso, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, en mi caso, pues mira, yo quería automatizar varias cosas que me estaban causando dolores de cabeza, pero ya yo tenía un proceso para esas cosas. Entonces, ¿qué cosas me estaban dando dolor de cabeza? Pues agarrar lo que pasaba en las notas en las reuniones y traspasarlo a tareas. ¿Qué cosas me estaban dando dolor de cabeza? Poder organizar bien qué tenía en mis tareas del día. Tenerlas así aware o estar súper consciente de que ya todo estaba en orden o que era lo que exactamente era prioritario para ese día. Y otra de las cosas que me dolía es el tema de la facturación, pero ese todavía lo estamos trabajando. Pero por lo menos para lo que era el tema de las minutas, de traspasar eso a tareas y lo que era el tema de las cosas que había que hacer, ya yo tenía sistemas y procesos en su lugar. Así que yo pude definirle a las herramientas de inteligencia artificial qué era lo que yo quería hacer para que me ayudara. Y eso me lleva a la segunda parte. Herramientas. ¿Qué herramientas tú vas a usar o estás utilizando? En mi caso, por ejemplo, ya yo estaba utilizando Notion para tratar de organizar un poco qué era lo que estaba pasando en mi día a día. También estaba usando Slack para comunicación y mensajería directa con algunos clientes, pero también con la diseñadora que me apoya. Tengo todas mis cosas en Google Suite, que ahí es donde hago los documentos y las minutas. También tengo otras herramientas que hacen transcripción de las reuniones, etcétera, que también le dije a ChatGPT o ChukiPT, como yo le digo con cariño, que eran parte de mi proceso. Y pues el ChatGPT pago. Así que si estás pensando, ok, en todas estas herramientas, ¿cuánto estás gastando? Como que esta fue una de las preguntas que me hicieron por DM, para alguien por servicios profesionales, ¿qué significa esto en costo mensual? Bueno, Notion yo tengo la versión paga más básica y tengo 2 usuarios ahí, así que yo pago 26, 27 dólares mensuales. Slack también tengo la versión paga, la más básica, y ahí pago 18 dólares mensuales también por 2 usuarios. Google Docs, Google Suite, perdón, como tengo el suite completo y tengo 2 emails activos, pues me cobran entre 37 y 38 dólares al mes. Y ChatGPT, pues que son 20 dólares al mes. Así que ahí tienes que 56, 72, menos de 100 dólares en herramientas mensuales, sin sumarle la herramienta que vayas a utilizar para las automatizaciones, que esa, en mi caso, yo elegí NAH y ahí entonces también son 26 dólares, así que give or take, ahí tienes 100, 150 dólares como mucho mensuales en herramientas para automatizar ciertas cosas. Claro, para algunas personas será DH, eso es un montón, etcétera. En mi caso, DH no es que sea poquito, pero yo pienso en todas las horas mías que se van en esas tareas, que yo las puedo entonces utilizar para generar más ingresos, y digo, es algo que se puede tolerar. O sea, en mis proyecciones de ingresos y gastos, yo lo tomé en cuenta para que fuera algo parte de que me hiciera ir convirtiendo mi agencia en una Smart Agency y podernos mover más rápido. Así que va a ser importante que determines cuáles son esas herramientas que vas a utilizar, y si ya estás usando herramientas, entonces que empieces a conversar con la inteligencia artificial
para entender cómo se comunica esta herramienta con esta otra herramienta. Y que ahí quizás pues puedas tener un poco más de visibilidad, de entender si las herramientas que estás usando son las correctas o si tienes que moverte de herramienta. En mi caso en particular, pues si él me decía, no, mira, Notion no es la mejor herramienta para hacer esto, pues como yo soy yo y una diseñadora, que la diseñadora colabora en uno o dos proyectos específicos, pues a mí no me iba a doler tanto hacer la transformación o decir, pues mira, voy a utilizar mejor otra herramienta, me puedo mover de Notion. Así que eso para mí no era un dolor. No lo prefería, pero no era un dolor. Así que también empieza a verificar cómo estas herramientas que estás utilizando se comunican las unas entre las otras para que también pues ese proceso de automatización sea más fácil y más sencillo. Así que esas fueron esas primeras dos cosas que yo tuve bien claras. Uno, el proceso, que ya yo lo tenía escrito y definido. Y dos, las herramientas que ya yo utilizaba o cuáles herramientas iba a utilizar. Una vez ya tenía eso set, entonces fui a donde ChatGPT, a la conversación, el folder que ya yo tengo de conversaciones de Ponlo a Volar, y le expliqué un poco lo que yo quería hacer. Le dije, mira, a mí de lo más que me duele es el tema de pasar las tareas después de las reuniones, el tema de tener claro cuál es el pipeline del día y cuáles son las prioridades, y el tema de la facturación que fuera automática. Para estas cosas estoy usando esto y esto y esto. Para facturación todavía la estaba haciendo manual y hasta ahora todavía la estoy haciendo manual. Eso es algo que ya estoy moviendo a otro sistema. Pero por ahora pues tengo estos programas que yo utilizo para esto. Este es el proceso en el cual se utiliza este y este y este. En este cliente entramos en estas herramientas. En este cliente la agencia le hace copy, le hace arte y hace las publicaciones. En este cliente solamente hace el copy y lo demás se mueve para otro lado, que no está necesariamente involucrado en la agencia. Así que todas estas cosas yo las dejé saber en mi conversación a ChatGPT. Y él entonces me empezó a hacer preguntas y me empezó a devolver, pues entonces vamos a hacerlo por fase, vamos a empezar por aquí y por acá. Y entonces esto fue lo que hicimos, como que dividimos entonces por fase a entender entonces cuáles eran las partes y cuáles eran las cosas que teníamos que hacer. Sé que es un montón de información, así que este primero lo voy a cortar aquí en estas primeras 3 fases que fueron tener el proceso definido. Vuelvo y te digo, si no tienes el proceso definido, ni te preocupes por hacer nada más. Número 2, entender cuáles son las herramientas que estás utilizando o cuáles son las que van a utilizar. Y número 3, entender y explicarle bien a las herramientas de inteligencia artificial cuáles son las metas o los dolores que tú quieres solucionar con esto, junto con el proceso que utilizas y las herramientas que tienes en la mano para que entonces te pueda encaminar en cuál puede ser la mejor solución para ti. Así que nada, lo voy a cerrar aquí y nos vemos en la segunda parte. Segunda parte de qué fueron las cosas que hice para automatizar ciertas cosas dentro de mi agencia y empezar a crear agentes o flujos automatizados que se encarguen de ciertas tareas administrativas. Así que en la primera parte hablamos de las 3 cosas que hice primero o que ya tenía, que son necesarias para que esto pase. 1, definir el proceso que vas a seguir. Si no lo tienes definido, defínelo. 2, estar claras de qué herramientas estás utilizando o cuáles vas a utilizar y cómo se comunican entre sí. Número 3, explicarle a ChatGPT, Grok, DeepSeek, Claude, Gemini, el que tú quieras, el proceso que sigues, las herramientas que usas y qué es lo que necesitas resolver para que te pueda empezar a dar visibilidad y darte un poquito a entender qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando hablamos de esto, ChatGPT pues, me dijo, vamos a dividirlo en 3 fases. Vamos a hacer primero la parte del recordatorio de las tareas, que te llegue entonces una notificación a través de Slack, que era lo que yo le había pedido. Luego entonces vamos a trabajar el tema de llevar las notas a tareas y finalmente trabajaremos el tema del billing. Y yo, pues perfecto, vamos entonces a comenzar. Y comenzar fue que no fue que empezamos en NAA a cazar nodos y ver qué íbamos a hacer. No, porque la primera parte de este proceso en el paso 4 es crear la base de datos. Y yo siempre escuchaba a los programadores decir, no, la base de datos, y yo, whatever, cuán complicado puede ser eso. Les pido perdón. Pues porque para nosotros como marketers, que la base de datos, el email, el nombre, el apellido, etcétera, cositas sencillas que sí tienen que estar unificadas, pero no necesariamente van en ese detalle. Sin embargo,
Cuando tú vas a hacer automatizaciones, la base de datos o donde tú elijas que vas a hacer la base de datos es lo que le llaman la fuente de la verdad, el source of truth, que es donde va a ir todo a contrastar de ahí para pasarte al resto de los lugares. Así que esa base de datos tiene que estar consistente para que entonces los sistemas o los nodos vayan leyendo exactamente qué es lo que tú estás buscando que lean. Así que ahí me tuve que sentar con el amor de la vida y quizás hasta aprender un poco más de Notion, porque el Notion yo le daba era súper básico. O sea, yo tenía unos formularios y unas cosas para poner las tareas y poner las subtasks y boberías de proyectos que ellos mismos te dan. Pero y lo tenía, en ese caso, lo tenía también por cliente. Yo había dividido mi Notion por Team Spaces y cada Team Spaces era un cliente. Y en cada Team Space pues yo tenía una página base donde se explicaba quién era el cliente, quién eran los contactos, las herramientas del cliente, meaning el brand book, el one pager, como que todas las cosas que son necesarias para conocer quién es el cliente y que cualquiera lo pueda manejar si necesitamos buscar ayuda, ¿no? Y en cada uno yo tenía proyectos y tareas de ese cliente en particular. Yo había hecho un view con el AI de Notion para ver más o menos cómo era el día, etcétera. Pero como quiera, lo que hacía era que me lo dividía más por cliente y no necesariamente por la fecha o la base de datos correcta. Así que me tuve que sentar y hacer una base de datos unificada con todos los clientes y todas las tareas. Y definir cuál iba a ser la estructura de esa base de datos. Por ejemplo, definir qué cosas iban a ser proyectos y qué cosas iban a ser tareas, que son dos cosas diferentes. Y entonces pues definí, ok, pues proyectos van a ser cosas que tienen distintas tareas adentro, pero que tienen un principio y un fin, no son tareas sueltas. Así que pues empezamos a hacer los proyectos tenían una definición y una manera de estructurar la base de datos específica, que esta fue otra de las cosas que aprendí del uso de Notion. Cada una de esas columnas o cada una de esas cositas que tú estás poniendo ahí, hay algunas cosas que son texto, hay algunas cosas que son fecha, hay algunas cosas que son personas, hay algunas personas que son relación, hay otras personas que son link, hay otras cosas que son para hacerle sort. Así que cada una tiene una función diferente y va a ser bien importante que cuando estés back and forth en tu conversación con ella y estés pendiente a que estés haciéndolo de la forma correcta, porque eso va a afectar entonces cómo N8 y el código que vayas a poner ahí lee lo que está pasando en Notion para devolverte el resultado. I know, it sounds so complicated, pero no es tanto. Así que, una vez ya creé entonces la base matriz, la base de datos unificada de proyectos, entonces fui a crear la de tareas. Y entonces pues estuve un rato ahí pues migrando las tareas activas que tenía de clientes pues para poder hacer la prueba. Así que estuve pues poniendo bien cómo se suponía, quién era el encargado, cuál era la fecha, quién era el cliente. Estas tareas son parte de este proyecto y definiendo un poquito según el manejo de cada cliente. Nuevamente, esto yo estaba para adelante y para atrás con ChatGPT. Muchos screenshots. Pero pues nada, cuando ya hice la base de datos completa y unificada y entendí bien entonces cuál era el tipo de propiedad mini texto que era para escribir, persona, pues que es un tipo de relación de propiedad que hay dentro de Notion, etcétera, etcétera, pues hice la base de datos completa. La unifiqué, estaba todo set, todo lo del proyecto leía a dónde eran los tasks. Creé varios views dentro de esa base de datos de tareas para entonces de ahí pues poder ir filtrando, porque por ejemplo una de las cosas que yo le pedía era que yo quería pues lo que les comenté de las tareas que pase, de las notas, perdón, que pase a tareas. Pero ¿qué sucede? Que esto no pasa automáticamente, o si a lo mejor me llega un inbox random, pues de momento como que me hago un revolú. Entonces tenía que poner, ok, pues mira, estas son las cosas que le vas a poner para definir el estatus de dónde está cada tarea, y vas a crear un view que sea, por ejemplo, needs triage, que son las tareas que se van a generar de las notas automáticamente y que luego vas a tener que asignar. Así que estas fueron de las varias cositas que estuve haciendo, ¿no? Entonces, ya una vez estoy aquí así mirando hacia abajo, pues estoy mirando las notas que les hice para poder llevarlo en orden mientras les estoy conversando. Era elegir entonces cuál iba a ser la herramienta de automatización que iba a seleccionar. Y en este caso decidí que la herramienta de automatización que iba a utilizar era N8N.
Esta herramienta yo la he escuchado varias veces, la consulté con varios colegas, que de hecho algunos, y tú vas a saber quién eres, me dijo, no, quizás empieza con Gumlob, que fue con lo que nosotros empezamos, y una vez entiendas eso, pues entonces te mueves a N8N, porque es un poco más complicada. Y yo, mira, yo no voy a empezar a construir en un lado para construir en otro, yo no soy programadora, ustedes sí, brutal, pero yo quiero hacerlo una sola vez, así que vamos directo a la herramienta. Muchas personas que son expertas en crear agentes de AI para automatizar, esta es la herramienta que utilizan y tampoco es muy cara. La versión más económica, que para la cantidad de cosas que yo voy a hacer, la cantidad de ciclos y créditos que tiene, es suficiente. Esa cuesta $26.76 al mes con el tax. Así que elegí esa por eso. Cada cual pues vaya viendo según las cosas que tenga que hacer, etcétera, pues cuál es la mejor que se le hace manejar. Así que al final pues yo elegí que iba a ser N8. Una vez elegí eso, entonces elegí, ok, pues vamos a coger un cliente para probar. Un cliente que tenga varias dependencias dentro de mi agencia y que tenga varios proyectos corriendo. O sea, que pueda hacer varios proyectos con él. Por ejemplo, si estamos haciendo calendario, pues el calendario es un proyecto. Si vamos a hacer conceptos trimestrales, los conceptos trimestrales son un proyecto. Si vamos a hacer un proyecto de landing page, pues eso es un proyecto. Que yo tuviera varias cosas corriendo y que ya yo tuviera el formato de minutas que yo utilizo, utilizándolo con ese cliente. Así que cogí un conejillo de indias para hacer esta prueba. Así que vamos a picar este aquí, porque ahora es que viene el back and forth del trabajo y quiero eso pues tratar de explicárselos con un poco más de calma. Así que vamos para la parte 3. Parte 3, y maybe la última, de qué pasos tomé para automatizar ciertos procesos administrativos dentro de mi agencia y que corrieran automáticamente. Bueno, ya les hablé de hacer el proceso, de elegir las herramientas, de explicarle a ChatGPT cuáles son tus herramientas, tus procesos y qué es lo que quieres lograr, de crear esa base de datos y de elegir cuál es la herramienta de automatización que vas a utilizar y finalmente pues que elijas un sujeto de prueba para entender pues cómo corre todo el proceso sin que rompas ni dañes nada. Ok, una vez ya llegaste ahí, lo primero que yo te aconsejo hacer, que no lo hice y lo tuve que hacer después y fue un dolor, es que a mí se me olvidó que ya llega el tiempo en que si tú saturas un chat con mucha conversación y muchas fotos, el LLM se pone lento. Y entonces se tarda 800 años en pensar otra vez en ir a leer todo lo que hablaron y volver a tirar todo. Así que desde ya empieza a pensar que quizás cada parte de este proceso vas a tenerla que dividir en un chat individual en ChatGPT o en donde sea que tú utilices. Así que lo esencial va a ser que cada vez que te des cuenta que terminaste esa parte del proceso, le digas, ok, ahora dame un resumen detallado de qué es lo que acabamos de hacer aquí para llevármelo a otro chat y empezar desde cero la próxima parte. Confía que eso te va a ayudar mucho. También es bien importante que leas con calma todo lo que te está arrojando, porque uno, él no conoce a fondo tu proceso. Dos, a veces son tontos y se les olvidan las cosas o ya tienen esa respuesta medio prefabricada y entonces no están tomando en cuenta detalles o temitas que tienen que ver contigo y con lo que tú estás queriendo hacer. Así que es bien importante que lo leas bien y que lo corrijas cuando lo tengas que corregir. Él no sabe más de tu proceso que tú. Él te puede sí ayudar a estructurarlo mejor, pero no sabe más de lo que tú haces que tú mismo. Así que ten eso en mente. Entonces, empezamos ese segundo chat. Y entonces ahí empezamos, ok, él te va a empezar a decir, ok, pues ahora abre en N8, empieza un workflow nuevo, abre una instancia, un nodo de trigger, dependiendo de cuál se va a hacer el trigger, pues como que tú lo vas poniendo. Ahora, abre un nodo de Notion y vas a buscar esto y esto y esto. Y entonces yo lo que hacía, porque de todas maneras, él te puede decir los pasos, pero no es que siempre tiene la versión más actualizada del sistema. Así que yo, screenshot, lo subía. ¿Aquí? Sí, aquí. Mira, esto no me está saliendo. No, es que tienes que ir acá. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó era que no me estaba leyendo, no me estaba llevando el mensaje de Slack, que la conexión que yo quería hacer, les explico, era: tengo mi base de datos de Notion con todas las tareas pendientes y quiero que eso todos los días en la mañana me llegue un mensaje por DM a Slack con las cosas del día y en la tarde
quiero que me llegue otro mensaje que me diga que se me quedó pendiente de ese día y que viene para el día después. Eso es mi DM. Al mismo tiempo, como quería ver el pipeline completo, creé un canal de pipeline dentro de Slack y ahí le pedí que entonces lunes, miércoles y viernes me arrojara que había en pipeline para ese día y los próximos 3 días. Y así tener un poco de visión de qué viene, si hay que priorizar algo, si hay que cortar algo, etcétera, etcétera. Así que esa era la primera cosa pues, que yo quería hacer. Así que tenía que hacer primero el flujo de AM, el flujo de PM y luego entonces el que iba para pipeline. Así que una de las cosas que me estaba pasando era que no me estaban saliendo las cosas en el día, me salía así como el mensaje de prueba, pero no me salía lo que tenía que poner porque NA8 estaba leyendo el due date de Notion como que era el start date y no leía entonces una fecha para entregar el trabajo. Así que ahí, pues ellos, pues tú pones el nodo y entre ese nodo y Slack hay un nodo que es de código que entonces, pues ChatGPT en este caso, porque yo no soy programadora, me da el código, yo lo pongo, lo empiezo a correr y empezamos, mira, que esto no me sale, le tiro la foto de lo que me sale, le tiro la foto del código, me dice, ok, pues ve entonces al nodo de Notion, corre el proceso y dime qué te sale. Y ahí es que yo me doy cuenta de cómo está estructurando la fecha. Así que no es que tienes que ser programador ni conocer un montón de tecnología, pero sí tienes que estar tratando de pensar en tu pensamiento lógico, qué es lo que está pasando y dónde puede estar el problema, o entender básicamente qué es lo que pasa dentro del sistema, cómo es que se ven los resultados para que tú puedas entender bien qué está pasando. Y por eso es bien importante comenzar el tema de la base de datos y hacerla bien puesta y bien unificada. Así que un poco con ese back and forth, tirándole screenshots, mira, me pasó esto, esto no sale, esto sale así, ahora me pasa esto. Pues me corregía el código varias veces. Una cosa es que él es experto en mandarte solamente la línea de código que te corrigió. Y yo, mándame el código completo porque yo no quiero meter las patas. Yo no sé si ustedes saben, los programadores saben, pero el que no necesariamente es programador, una coma, un espacio, un ampersand que tú pongas de más o de menos afecta a todo el código. Así que yo no iba a estar con control find, buscar, etcétera. Yo arrojame el código nuevamente. Y entonces ahí pues volvía, me lo arrojaba y yo copiaba el código y lo ponía. Así que de esa manera, pues entonces fue que fuimos arreglando y que al final del día pues pudiéramos llegar a lo que yo quería. Una de las preguntas que me hicieron es cómo yo sabía qué comandos tenía que darles. Porque tenía un proceso. Y mi proceso tenía unas partes y había unas cosas que yo quería que pasaran. Por ejemplo, en el caso de las tareas, de pasar de las notas a las tareas, yo le dije, mira, yo tomo las notas aquí, o sea, tengo unas minutas en Google Notes, pero a veces tomo las notas en GoodNotes, a veces uso transcripciones. Y pues eso es un poco de revolú y no hace que quizás él pueda procesarlo bien, así que ahí también viene en que yo ahora tengo que uniformar mi proceso y solamente utilizar mi formato de minutas. Y en mi formato de minutas, pues entonces yo pongo, definimos que para que él entendiera que era una tarea, pues al lado de lo que fuera una tarea, en los bullets de lo que estoy poniendo, yo voy a poner @tarea. Y entonces ahí cuando yo suba esto, que la manera en que lo voy a subir, que no es como súper automático, es que hice un Google Form y en ese Google Form cada vez que yo tenga una minuta, pues entonces yo voy a poner la minuta en ese Google Form, elijo el cliente, pongo el enlace del documento, le doy copy paste a lo que dice el documento, lo pongo ahí, le digo que tiene que entrar en la base de datos y lo subo. Cuando tú haces un Google Form, pues tú generas un Google Sheet sobre lo que es ese Google Form y de ahí es que va a leer entonces el sistema. Así que tú terminas la nota, la subes ahí, la lees y entonces todo lo que era tarea, pues en esa oración al lado yo le ponía @tarea. Y tuve que hacer un poquito back and forth porque a veces me leía todo lo que estaba debajo y yo no, es solamente lo que está en esa oración, limpiamos un poquito ese código para que lo entendiera. Y entonces, ¡voilà! ¡Wow! Pompeadera cuando me llegó la tarea a el view que yo tengo de Task Inbox, que ahí está todo, eso llega a Notion, perdón. Cuando me llegó a Notion, al view de Task Inbox, la tarea y decía Needs Triage, porque no estaba asignada, no tiene fecha, no tiene nada, so ahí va a llegar como que todo lo que sea nuevo, que venga de esas notas. Y eso primero lo hice manual, como que para entender bien, o sea, copiar la nota directo a el nodo de NA8. Pero luego te dije, mira, no, yo no quiero hacer esto, como que vamos a hacerlo a través del Google Form. Y el Google Form, pues ahí llega toda la información y después automáticamente pasa todo el proceso.
que yo creo que esa es una cosa importante también que todo el mundo tiene que entender. Hay veces que vas a tener que meterle pasitos adicionales a tu proceso. Hay veces que vas a tener que obligarte a tener más disciplina con el proceso para que estas cosas funcionen. Así que eso fue lo que hice para poder automatizar esa parte. Ya el lunes por la mañana, esto lo hice el domingo, como les comenté, el lunes por la mañana ya me había llegado todo. Estoy como que obviamente working out the kinks y probándolo por 1 o 2 meses a ver cómo funciona bien. Lo mismo cuando empiece a trabajar el tema de las minutas para ver cómo sigue funcionando todo ese tema. Y una cosa súper importante que va a ser fundamental para que tú puedas continuar bien este proceso o entiendas bien cuándo tienes que optimizar o hacer cambios. Y es documentar. Es hacer un wiki, que fue lo que yo hice en Notion, un wiki definiendo, ok, esta es la base de datos matriz, esta base de datos funciona de esta manera, esto es lo que se define como un proyecto, esto es lo que se define como una tarea, estas son las propiedades de la base de datos. Y entonces otro wiki que sea, ok, así es como funciona la automatización que me da el pipeline de por la mañana, por la tarde y de semana en AH. Y otra que era entonces así es que funciona el proceso de automatización de creación de tareas para las notas. Esto no es solamente para que tú como ser humano te acuerdes, porque para mí va a ser imposible acordarme de todo esto. Y by the way, esto fue algo que una vez terminamos cada proceso, yo le decía a ChatGPT, ok, documentalo. Lo leía yo, mira, se te brincó esta parte, como que no definiste aquí que era esto, para que entonces lo fueras refrescando y lo tuviera de una manera que para mí fuera súper digerible, y que si yo tengo que compartir este proceso con alguna persona que entre a mi equipo, la cual yo vaya a colaborar, pues sea fácil de explicarlo y que la persona luego lo pueda seguir. Así que es bien importante que documentes ese proceso de qué fue lo que hiciste y que documentes cuáles son las definiciones en tu empresa de lo que significa una tarea, de lo que significa un proyecto, de lo que significa una reunión, de cómo se toman las minutas, etcétera, etcétera, para que estos sistemas funcionen. Porque es que sin eso no hay break, no va a funcionar. Así que nada, espero no haberlos abrumado mucho. Espero que mis amigos programadores me perdonen por todas las cosas que dije incorrectas dentro de programación o los nombres técnicos de las cosas, porque de verdad que ahí pues se me va. Y nada, espero que se atrevan y se zumben cómo que hacerlo, y si necesitan ayuda para definir sus procesos, para organizar un poco más y definir cómo es que van a trabajar, pues es parte también de lo que los ayudamos aquí en Pueblo a Volar. Así que gracias por sacar el tiempo para ver estas 3 partes y seguimos.